Eh, Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos en esta oportunidad con la primera charla económica que tenemos en 2023. Nos acompaña en este momento Renzo Merino. Él estudió economía en la Universidad de Pensilvania. Tiene una maestría también en economía de la Universidad de Nueva York. Se incorporó a Moody's en el 2011 y a partir del 2014 es vicepresidente y analista senior del grupo de riesgo soberano. En la actualidad tiene a su cargo el seguimiento de los siguientes soberanos, que son México, Colombia, Panamá y Uruguay. Tenemos un problema técnico. En este momento, ustedes nos escuchan. Renzo los va a escuchar y puede responder perfectamente, pero entre Renzo y yo no hay una comunicación directa. Entonces vamos a tener que usar una especie de traductor aquí. ¿Podríamos, por favor, pasar a Renzo la presentación para que nos dé un saludo? Muchas gracias por tenerme hoy, a Andrés y a Davivienda. El día de hoy voy a conversarles un poco sobre cómo ve las perspectivas para la calificación del gobierno de Colombia, acá en Moody's, y también cuáles son nuestras expectativas para diferentes variables económicas del país este año. Un año donde creemos que bueno, ya hay desafíos importantes y donde habrán ciertos ajustes económicos que marcarán el rumbo hacia los próximos años. Empecemos primero por la calificación. La calificación del gobierno de Colombia actualmente es Baa2 estable. En Moody's nosotros tenemos hoy por hoy una calificación para el gobierno aún en lo que se conoce como el grado de inversión, 2 peldaños dentro del grado de inversión, y este ha sido el caso en cuanto a la perspectiva estable desde octubre del 2021, cuando cambiamos esta perspectiva de negativa a estable, principalmente reflejando, ¿no?, que los riesgos que pensábamos que podrían ocurrir en su momento, dado el choque de la pandemia, iban a ceder. Pero primero, creo que es importante también resaltar cómo es que nosotros en Moody's vemos el perfil crediticio de Colombia. Nosotros analizamos a los casi 144 soberanos que calificamos en Moody's a base de un marco metodológico donde vemos los diferentes fundamentos de los países y los gobiernos para explicar su capacidad y voluntad para repagar su deuda con los mercados. Para esto vemos temas, los fundamentales económicos, institucionales, fiscales y también otras exposiciones a riesgos, a eventos de riesgo que puedan tener los diferentes soberanos. En el caso de Colombia, yo lo que resaltaría es que cuando hablamos de temas económicos, institucionales o la susceptibilidad a eventos de riesgo, la calidad crediticia de Colombia es comparativamente con estos otros 140 y tantos soberanos a escala global de nivel moderado. Sin embargo, hay dos temas que yo resaltaría. En primera instancia, que la fortaleza fiscal de Colombia, sobre todo a partir de lo que fue el choque de la pandemia en el 2020, es su punto débil. La fortaleza fiscal de Colombia, en términos relativos, es más baja. Pero, aún así, cuando comparamos o vemos todo en su conjunto, todos estos fundamentos macroeconómicos, bajo nuestra metodología actualmente, Colombia todavía mantiene un perfil crediticio que está alineado con una calificación Baa. Es importante explicar por qué en su momento creímos que Colombia debía mantener este grado de inversión. Y hay tres factores. El primero, porque si bien el choque en el 2020 fue importante para Colombia, lo que vimos a partir de ese momento fue que la economía colombiana mostró una resiliencia importante a los choques y en particular una capacidad de recuperación muy, muy fuerte. A tal punto de que si comparamos el nivel del PIB hacia finales de 2022 y probablemente en 2023,
comparados a otros países que tienen una calificación igual a Colombia en el nivel BAA2, Colombia fue uno de los países que más creció en términos relativos. Otro factor importante tiene que ver con las expectativas fiscales y de métricas de deuda que teníamos antes y ahora. En su momento, cuando decidimos estabilizar la perspectiva de la calificación BAA2, lo que esperábamos es que luego de que se aprobase la reforma fiscal en el año 2021, las métricas de deuda en particular, en este caso la carga de la deuda del gobierno respecto al PIB, se iba a estabilizar en los siguientes años. Sin embargo, con los números ya concretos que teníamos para el 2021 y para el 2022, creemos que en realidad ya hay una tendencia a la baja. En esto es importante recalcar que, bueno, Colombia todavía tiene métricas de deuda más débiles que el par promedio o el país promedio calificado BAA, pero al menos en lo que respecta a la carga de la deuda sí veíamos que habría una convergencia. Y esto se da en particular por el tercer factor que explicó la estabilización de la perspectiva en ese momento, y tiene que ver con las fortalezas institucionales de Colombia. Veíamos un rol de los contrapesos que existen dentro del país, que apoyaban la formación de consensos y también la formación de políticas que ayudan al país a estabilizar la situación macroeconómica luego de choques importantes, como lo fue la pandemia. Nosotros claramente observamos el tema de las protestas en el año 2021, en el segundo trimestre, pero en su momento decidimos esperar porque creíamos que esta capacidad de formar consensos y la fortaleza de las instituciones, sobre todo lo que es manejo macroeconómico en el país, pensábamos o esperábamos que iban a poder conducir a finalmente medidas que iban a ayudar a estabilizar la situación fiscal. Y en ese momento, bueno, se dio, ¿no? Luego de unos meses se aprobó esa reforma fiscal del 2021. Pasando entonces a cómo vemos la situación actual y sobre todo concentrándonos en el 2023. Empecemos primero por cómo viene la economía hacia este año. ¿Cómo ha sido la recuperación de Colombia? ¿No? Si bien yo recalcaba que Colombia ha sido una de las economías que se ha recuperado más luego del choque de la pandemia, la anatomía de esta recuperación es importante. Y lo que se observa en esta gráfica es que si comparamos los niveles tanto del PIB real como también del consumo de los hogares, la inversión en el país y las exportaciones del país respecto a su nivel prepandemia, es decir, el último trimestre del 2019, lo que se observa es que la recuperación del consumo privado fue quizás el principal factor de esta recuperación, ¿no? Y se ve que la recuperación fue mucho más rápida para esta actividad. En segunda instancia, y en particular a raíz de los choques positivos de los precios de los commodities, las exportaciones de Colombia también han sido un apoyo, sobre todo en lo que fue el 2022. Pero donde se observa que la actividad ha estado más rezagada es en temas de inversión. Y esto tiene implicancias importantes porque, bueno, claramente han habido choques de confianza en el país en el 2021 a raíz de las protestas, pero también el año pasado en el contexto electoral. Entonces, para resumir, lo que vemos es que Colombia ha sido una economía que ha estado principalmente apoyada en el consumo de los hogares, en su recuperación, seguido por las exportaciones, con las inversiones todavía por detrás. ¿Cómo le ha ido Colombia respecto a otros países? Lo que se puede ver en esta gráfica es el nivel del PIB real, nuevamente normalizado al último trimestre del 2019, y lo comparamos con la línea roja, que viene a ser la tendencia que mostraban las economías en el periodo 2015-2019, el periodo prepandemia. Y lo que se observa es que hay economías como, por ejemplo, México y Perú, que si bien ya se recuperaron el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia, todavía no han llegado a esa tendencia que tenían anteriormente, ¿no? Hay una brecha, lo que se conoce como el scarring económico, las heridas dejadas por la pandemia para la economía.
Hay otras economías que les ha ido bastante bien, como Chile y Colombia, que sobrepasaron la tendencia. Pero creo que hay que resaltar el caso de Chile, donde la economía venía muy caliente, ¿no? Por eso es que sobrepasa la tendencia, pero ya hacia mediados finales del 2022 se ve que la economía empieza a estancarse y esto va a pesar sobre la actividad, ¿no? Hay un regreso a la tendencia. Y esto puede ser quizás lo que ocurra para Colombia, sobre todo en el año 2023. ¿Cómo se ven nuestras expectativas para este año? En el caso de Colombia, hay que resaltar de que eh, en un contexto en el que para la mayoría de los países de la región el crecimiento en el año 2023 va a ser menor a lo que observamos en el año 2022, en el caso de Colombia, la desaceleración es la más marcada. Nosotros actualmente estamos pronosticando que la economía caería de haber crecido más o menos 8% el año pasado, estaría creciendo entre 1 y 2% en el 2023, una desaceleración nuevamente bastante marcada y también por debajo de lo que se veía en promedio eh, en este periodo prepandemia 2015-2019. Pero también creo que es importante resaltar que no veríamos una recesión como, por ejemplo, si se espera en el caso de Chile, ¿no? Nosotros lo que esperamos es que si el nivel de la actividad en Colombia, digamos, se hubiese estancado en lo que sigue el año 2023, en el mismo nivel eh, que, que, este, que se vio hacia finales del año pasado, la economía debería estar creciendo más o menos un 1%. Si la economía crece menos de 1% es porque sí se estarían esperando que hayan crecimientos negativos en algunos trimestres. Uno de los temas que también son muy importantes en el análisis y que se da, ¿no?, en un contexto global donde hay presiones inflacionarias es las dinámicas de precios en los diferentes países. Lo que se ve en esta gráfica son las tasas de inflación interanual en los diferentes países al final de cada trimestre a partir de finales del 2021. Y lo que se observa es que en la mayoría de los casos la inflación ya llegó a un pico y empezó a descender levemente hacia finales del año pasado. Colombia es la excepción, donde se ve una tendencia al alza permanente, que en parte se ve explicada por temas de oferta, ¿no? Temas climáticos u otros efectos otros eventos que puedan afectar sobre todo lo que es el tema de los alimentos, los precios de los alimentos en el país, pero también claramente, como veíamos que el consumo de los hogares venía bastante fuerte, eso también está poniendo ciertas presiones por el lado de la demanda. Y finalmente, otra consecuencia de esta demanda fuerte, ¿no?, doméstica, es que hay un componente de importaciones muy importante que también que ha conllevado a que haya un deterioro en lo que es el balance externo del país, ¿no?, sobre todo en temas de la cuenta corriente. Y esto, a pesar de que los precios de los commodities, en particular el petróleo, han sido favorables para Colombia, la alta demanda de importaciones también ha pesado sobre el balance comercial y esto ha contribuido a que el déficit de cuenta corriente se mantenga en niveles relativamente altos. Hay otro tema también que es algo más técnico, pero cuando los precios del petróleo sube, la renta de factores o el ingreso primario que se considera dentro de la cuenta corriente también tiende a verse más desfavorable, en parte porque hay más repatriación de utilidades por parte de las compañías que operan en el país. La contraparte de esto es cómo se da el financiamiento de Colombia o del déficit de cuenta corriente de Colombia, donde vemos que si bien está este deterioro en cuanto a la cuenta corriente, la inversión extranjera directa, que tenía que ser un flujo un poco más estable que por ejemplo, los flujos de portafolio,
ha seguido financiando una buena parte del déficit de cuenta corriente. Esto implica que hay menor dependencia de deuda de financiamiento con deuda externa. Ahora, en un contexto global, un déficit de Colombia en el 2022 entre 6 y 7% parece alto, pero también hay que recalcar que hay pares de calificación, como por ejemplo las Filipinas o Polonia, que también tienen déficits bastante altos. Hungría, Rumania son otros países que en la categoría AA que tienen déficits de esta magnitud. Eh, para nosotros lo importante es cómo se financian estos déficits y en el caso de Colombia, la inversión extranjera directa ha sido un factor importante de mitigar a ciertos riesgos externos. Entonces, en cuanto a los ajustes que esperamos ver este año, creemos que la desaceleración del crecimiento debería conllevar a que haya menores presiones sobre la inflación por el lado de la demanda, aunque habrá que ver pues cómo pasa, se ven afectados también los precios de los alimentos por estos choques de oferta. Y también una menor demanda doméstica debería contribuir a una corrección por el lado de las importaciones para el tema de la cuenta corriente. Sin embargo, algo crucial es el tema de la consolidación fiscal, que esperamos que si se da en línea con la regla fiscal, debería también ayudar a reducir algunos de estos desbalances macroeconómicos que se han visto o que han aumentado en los últimos años. Ahora, estamos en un contexto donde hay una nueva administración y nosotros lo que hemos venido diciendo es que las fortalezas de Colombia no han desaparecido de la nada, ¿no? Hay temas económicos, hay temas institucionales que son todavía muy importantes, pero también hay desafíos para esta nueva administración. Y en este balance de desafíos que vemos para el nuevo gobierno, creemos que hay tres que valen la pena resaltar. El primero es continuar el manejo prudente de la economía que se le ha dado a Colombia en las últimas décadas. Y esto también está relacionado con el tema de la consolidación fiscal. Otro tema muy importante para Colombia, pero también para los otros países de la región de América Latina, es este tema de el alza que se ha visto en las tensiones sociales y el rol que han tenido estas tensiones sociales que se manifiestan en particular como protestas en cuanto al riesgo político y cómo afectan el último ¿no? desafío para el nuevo gobierno, que es cómo asegurar la confianza para la inversión en el país. Y acá me refiero tanto a la inversión en el sector real, ¿no? que contribuya a mantener el crecimiento dinámico en el mediano plazo, como también la inversión financiera, que es clave para temas como el tipo de cambio o el costo de fondeo para el gobierno, que pueden afectar ciertos aspectos de su perfil crediticio. Ahora, lo que también creo que hay que resaltar es que en ese tema de los desafíos para hacer política, es muy importante también cómo se comunica ¿no? estos objetivos de la nueva administración. Y lo que hemos visto es que estamos en un contexto global donde todavía hay mucha incertidumbre de lo que pueda ocurrir con temas de inflación, de crecimiento, ¿no? si va a haber una recesión en las economías principales del mundo, una desaceleración, que pueda ocurrir con las decisiones de política monetaria de los bancos centrales avanzados y cómo puede eso afectar bancos centrales, o la decisión de los bancos centrales de los países emergentes. Todo esto crea mayor incertidumbre y esto se traduce en mayor ruido. Y también algo que está afectando a diferentes países, incluidos Colombia, es que hay mayor polarización política. Entonces, este ruido también ¿no? se ve que sube el volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para los inversionistas es que son muy sensibles ¿no? a lo que se pueda anunciar en conferencias de prensa o en Twitter, etcétera, pueden reaccionar más de la cuenta y ignorando quizás hasta cierto punto algunos de los fundamentos que tienen las economías. Entonces, esto en parte es lo que creemos que también se ha visto en el caso de Colombia, ¿no? Que en un contexto donde
la aversión al riesgo puede conllevar a que las diferentes monedas de países emergentes se vean o se deprecien relativos al dólar americano. También cuando baja esta percepción de riesgo global, hay ciertas dinámicas que pueden favorecer a Colombia. Sin embargo, por este mayor ¿no? ruido que hay con tantos anuncios y que todavía no son medidas concretas, eh, lo que también hace es que previene que haya un ajuste a donde dicen los fundamentos que deberían estar ciertas variables financieras. ¿Cómo ha afectado esto a Colombia? En la percepción del mercado claramente se ha visto divorciada a lo que nosotros en Moody's vemos como los fundamentos macroeconómicos del país. Esta gráfica lo que muestra es el nivel de la calificación actual de Colombia, que está en el nivel Baa2, la raya verde, y luego vemos lo que sería la calificación implícita de los bonos y el CDS, el Credit Default Swap de Colombia, si comparásemos con todas las entidades calificadas por Moody's globalmente. Y lo que se ve es que, en particular, a partir de principios del 2022, hay mucha más volatilidad en la percepción del mercado y también hay un deterioro, ¿no? Por ejemplo, los spreads de los bonos de Colombia hoy en día indican una calificación implícita mucho más baja que la calificación que tiene Moody's de Baa2, sería un nivel más o menos de BA2 o BA3, ¿no? Aún por debajo de lo que dicen otras entidades. Y esto podría implicar, ¿no?, de que el mercado por ahí espera que Colombia pueda sufrir aún más rebajas de su calificación. ¿Cómo afecta esto a Colombia? El principal, para el perfil soberano, el principal mecanismo de transmisión ha sido el costo de fondeo. A la izquierda lo que vemos es, en color verde, la tasa de los bonos TES a 10 años. Y lo que se observa claramente es que ha habido un alza en ese costo, sobre todo en el último año y medio, que se da a partir de, bueno, presiones inflacionarias, como se puede ver con la línea azul oscura, y también las decisiones de política monetaria, la línea celeste, pero hay ciertos picos que responden a eventos de riesgo, ¿no?, como las elecciones o las protestas del 2021. En el lado derecho lo que se ve es el costo de fondeo externo. La parte verde lo que muestra es el spread que tienen los bonos o el diferencial de rendimiento que tienen los bonos colombianos respecto a los bonos de tesoro de Estados Unidos. Y lo que se ve es que claramente en comparación a los niveles que se observaban antes de la pandemia, enero de 2020, ha habido un aumento significativo. Pero además, como el costo de referencia, el benchmark, que es el bono de tesoro americano, la parte azul de esa gráfica de la derecha, lo que implica es que el costo de fondeo también ha subido, ¿no? Y por eso es que vemos que hoy en día, ¿no?, como fue recientemente, Colombia ahora emite un bono con un costo de más o menos 7.5%, cuando en el contexto de la pandemia ese bono podría haberle costado más en términos del cupón más cercano a 3,5, 4. Y eso implica que, bueno, el gobierno ahora tiene que gastar más en tasas de intereses, en pago de intereses. Entonces, ya para ir finalizando, el principal riesgo, como les mencionaba al principio de la presentación, está relacionado con la fortaleza fiscal de Colombia, donde en términos comparativos Colombia es algo más débil que la mayoría de sus pares, en particular los pares AA. Si bien esperamos que la carga de la deuda respecto al PIB vaya reduciéndose gradualmente, este choque de confianza sobre los mercados que ha sufrido Colombia en los últimos 2 años le está costando más en cuanto a su carga de intereses respecto a los ingresos, que es lo que se ve en el eje vertical de esta gráfica. Entonces, esto deja menor espacio para Colombia para poder mantener esa calificación de Baa2. Si creyésemos en Moody's que esto es una condición permanente para Colombia, eso podría ser un factor negativo para la calificación. Y ahora sí, para finalizar, en cuanto a cuáles son las claves para la calificación este año, nosotros lo que seguimos intentando es ver
¿no? Diferenciar entre lo que es el ruido y las señales concretas, porque queremos entender bien hacia dónde va la economía de Colombia no solo en 2023, sino en el mediano plazo, con decisiones importantes, sobre todo relacionadas al sector de hidrocarburos, y también en cuanto a la política fiscal y el cumplimiento con las metas de la regla fiscal, ¿no? Y lo que puede eso implicar para la carga de la deuda en general. Y bueno, y también cómo se puede ver afectadas las perspectivas fiscales y económicas a raíz de los choques a la confianza de los inversionistas con Colombia. Y con esto concluyo mi presentación inicial. Bueno, muchas gracias, Renzo. Vamos a iniciar con algunas preguntas. La primera que yo quiero hacer es muy básica, pero se refiere a quiénes, qué agentes económicos utilizan principalmente las calificaciones soberanas. Y en el caso particular de Colombia, que ya ha perdido el grado de inversión para las otras dos calificadoras, ¿cuál crees que podría ser el impacto que se pudiera dar en el evento en que Moody's también rebajara su calificación? En el caso de los agentes que estén utilizando las calificaciones, ¿no? Las calificaciones lo que intentan hacer es dar, bueno, la opinión de las agencias, en mi caso particular, Moody's, respecto al riesgo relativo que vemos en este caso, ¿no? Emisores soberanos, es decir, entidades ya sean de gobiernos centrales o federales. Nosotros calificamos entidades en diferentes clases de activos, ¿no? Algunos agentes sí utilizan el concepto de lo que es el grado de inversión o grado de no inversión para tomar decisiones en cuanto a la alocación de sus inversiones. Pero yo lo que resaltaría es que más allá ¿no? de ese nivel, ¿no? que se conoce como el grado de inversión, es decir, el paso entre el BAA3, un escalón por debajo de la calificación actual de Colombia, y el BA1, lo que realmente ocurre en cuanto al riesgo relativo no es un cambio significativo, ¿no? Lo que sí, bueno, obviamente un soberano, un gobierno calificado BAA sí tiene algunas fortalezas que son mayores. Actualmente, al tener una calificación de BAA2 con perspectiva estable, un escenario donde pueda bajar la calificación de Colombia tiene una probabilidad más o menos reducida, pero no es algo que se pueda descartar. En primera instancia, probablemente lo que sería si es que vemos que las presiones negativas sobre el perfil crediticio han aumentado al punto que han cambiado significativamente o materialmente el escenario base que apoya la calificación BAA2, sería cambiar la perspectiva de estable a negativa nuevamente, y luego probablemente ver en un periodo de entre 12 a 18 meses qué pueda ocurrir para, ¿no? Si se concretan las expectativas para que haya un cambio de calificación, muy probablemente a un nivel más bajo dentro de lo que es el BAA3. Como mencionaba al inicio de mi presentación, todavía cuando vemos en su conjunto el perfil crediticio de Colombia, ¿no? Nuestra metodología lo que se indica es un perfil crediticio que está alineado con una calificación entre BAA1 y BAA3. Así que la pérdida del grado de inversión todavía no la vemos. ¿Qué tendría que ocurrir para ¿no? poder considerar eso? Principalmente un cambio en cuanto a lo que es la fortaleza institucional relacionada al manejo macroeconómico. Si viésemos que la formación de políticas ya no son congruentes con buscar ¿no? el retorno a la estabilidad macroeconómica, eso podría pesar sobre el perfil crediticio.
qué efecto podría tener una rebaja en la calificación de Moody's, ¿no?, a Baa3, ¿no?, todavía por el grado de inversión, probablemente no mucho en este momento. Gracias, Renzo. Vamos con otra pregunta. Colombia en 2022 aprueba una reforma tributaria, o el Congreso colombiano aprueba una reforma tributaria muy fuerte, tal vez de las más grandes que hemos tenido en la historia. Sin embargo, nuestro perfil de riesgo no parece haber disminuido tan significativamente. Hemos visto alguna reducción en los CDS o en el riesgo de mercado, pero seguimos teniendo un nivel de riesgo más alto que Brasil, por ejemplo. ¿A qué atribuyes la opinión de Moody's respecto a la reforma que se aprobó en el 2022 es que la nueva administración tiene ciertos compromisos, ¿no?, de política social, y en parte esperamos que la reforma que se aprobó el año pasado cree un espacio fiscal relacionado a mayores ingresos para poder financiar esos planes de gasto social y también de inversión. Eso podría ser positivo para Colombia si en el largo plazo o en el mediano plazo ayuda a reducir también, ¿no?, el tema de riesgo político relacionado a temas sociales. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la reforma que podrían afectar a ciertos sectores específicos. Entonces, la reacción de algunos inversionistas, ¿no?, si bien la reforma apoyaría ¿no?, el track record de Colombia de cumplir con su regla fiscal, y en los próximos años eso debería asegurar una mejora en cuanto a algunos números o métricas de deuda. Todavía quedan muchas preguntas respecto a lo que puede ocurrir con el crecimiento más de mediano plazo, sobre todo, ¿no?, por temas relacionados a la inversión y en particular al sector de hidrocarburos. Y también, bueno, hay temas de riesgo externo, ¿no?, de cómo se podría financiar el déficit de cuenta corriente si es que bajan, por ejemplo, las exportaciones de hidrocarburos en los próximos años. Para nosotros, los riesgos externos en particular tienen ciertos mitigantes. Más allá como explicaba durante la presentación, el financiamiento que dan la inversión extranjera directa, Colombia también ha seguido viendo ingresos de inversiones de no residentes, sobre todo lo que es el mercado de TES. Y también hay que recalcar que las reservas internacionales que maneja el Banco Central proveen un colchón financiero muy importante ante choques externos. Entonces, creemos que esos mitigan ciertos riesgos externos. Más allá de eso, como mostraba, ¿no?, en la lámina con la calificación implícita por los bonos y los CDS, lo cierto es que el mercado todavía mantiene cierta incertidumbre acerca de algunas decisiones de la nueva administración. Por eso, el tema de la comunicación de cómo se van a llevar a cabo ciertas políticas muy importantes, sobre todo en lo que será el ámbito económico y fiscal, como será ¿no?, la política de hidrocarburos, y bueno, hay otras reformas en agenda para este año, más allá de la de salud, pensiones y laborales, que serán importantes, ¿no? Pero el problema que vemos actualmente es que, por cómo se están discutiendo algunas de estas medidas, están creando mucho ruido en el mercado, y bueno, eso puede conllevar a que Colombia no se beneficie tanto del mayor apetito que puedan tener los inversionistas para el riesgo. Gracias,
Renzo, quiero precisamente ir a ese tema que acabas de mencionar, que son la reforma pensional y la reforma de salud. ¿En qué aspectos consideras tú que estas reformas podrían deteriorar o mejorar la calificación de riesgo? ¿Qué aspectos deberían tocar esas reformas para bajar o subir la calificación que en este momento tenemos con Moody's? En el tema de las reformas, ¿no?, para las pensiones y de la salud, lo que nosotros estaremos analizando respecto a, ¿no?, el canal de transmisión que podrían tener, ¿no?, estas reformas para afectar el perfil crediticio de Colombia es las implicancias fiscales que puedan tener estas reformas, si es que conllevan a que haya mayor gasto o posiblemente también mejoras en cuanto a la eficiencia del gasto. El tema de las pensiones es importante, pero quizás es un tema un poco más de largo plazo. Pero algo que está relacionado, creo que para estas dos reformas es, y ya voy a parecer un poco disco rayado, ¿no?, pero es el tema de la confianza de los inversionistas. Si es que todavía se ve a Colombia como un país atractivo para las inversiones, tanto domésticas como internacionales, y para ver, ¿no?, si es que hay respeto de contratos, el ambiente de negocios es favorable o no, y lo que puede eso conllevar para el crecimiento de mediano plazo. Si viésemos que hay una probabilidad relativamente alta de que el crecimiento de Colombia, más allá de 2023, ya no pueda retornar a esos niveles más cercanos al 3,5, 4 que esperábamos, sino mucho menores a eso podría crear ciertas presiones, sobre todo por el lado fiscal. Entonces, esas serían las consideraciones principales, ¿no? Los costos fiscales que se puedan dar y también cómo podrían estas medidas afectar la percepción de los inversionistas para el país. Ok. Gracias, Renzo, muy interesante. Quiero volver al año 2021. La razón para que Moody's sostuviera la calificación de riesgo está relacionada con esa fortaleza institucional que tiene el país, especialmente en términos de la formulación de la política macroeconómica. ¿Consideras que Colombia ha deteriorado esas condiciones institucionales? ¿Y qué tendría que pasar para que se deterioraran esas condiciones a un punto de generar, digamos, un cambio significativo en la calificación? En cuanto al manejo macroeconómico en Colombia, comparándolo, ¿no?, al 2021, lo que vemos es que por el lado monetario, bueno, tenemos un Banco Central que está tratando de responder con las herramientas que tiene disponibles el choque inflacionario. Y creemos que eso es una fortaleza importante para Colombia. En cuanto al manejo fiscal, lo que nosotros todavía observamos es que hay un compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal, y la reforma que se le hizo al marco de la regla fiscal en el año 2021 creemos que fue importante, porque se modificó la regla fiscal, pero también se incluyeron ciertos aspectos que creemos que fortalecieron este marco al punto de que, ¿no?, estos cuestionamientos que tenía la regla fiscal antes de la pandemia deberían verse resueltos con por ejemplo, ¿no?, ciertos, por ejemplo, la inclusión del ancla de nivel de deuda o el techo de deuda, y la respuesta de política que debería darse si es que se aproxima el nivel de deuda a estos niveles.
Y más allá de eso, hay que resaltar que en un contexto difícil como es el actual, tratar de abordar temas como reformas fiscales es importante, ¿no? Muchos países, sobre todo luego de la pandemia, no trataron ¿no? de utilizar este mecanismo de reformas fiscales para tratar de corregir el deterioro que causó la pandemia. eh, y quizás eso les pueda costar en los próximos años. Entonces, es positivo eso. Y además, eh, el hecho de que, si bien, como decía, la nueva administración tiene un enfoque de ciertas medidas, ¿no? En el ámbito social que se darían por el lado del gasto, es también importante que se haya tratado de compensar esto con un aumento en los ingresos. Eh, entonces, en cuanto a eso, seguimos viendo a Colombia comprometido con este manejo prudente de la macroeconomía. Si viésemos algo diferente, eso sí podría crear ciertas presiones negativas sobre el perfil crediticio. Más allá de eso, sí hay otras políticas, ¿no? más sectoriales que el riesgo, como decía, es que afecten la percepción de los inversionistas y eso puede afectar la confianza para seguir invirtiendo en el país y el crecimiento de mediano plazo. Un caso, ¿no? De comparación es el caso de México, donde la incertidumbre respecto a la regulación en el sector de hidrocarburos que se ha dado en los últimos años a partir de ciertas propuestas de reforma que dio el gobierno, han conllevado que la recuperación de la inversión en el país sea bastante débil y, y que el crecimiento de México pues no sea uno de los que menor crecimiento en términos relativos ha visto respecto a otros países. Está apagado. Eh, bueno, qué pena, está apagado el micrófono. La pregunta que te quiero hacer está relacionada con eh, los escalones en la calificación de riesgo. Hay algunos escalones donde hay algunos factores más importantes para determinar los cambios en la calificación. Por ejemplo, triple A, triple B o triple C. ¿Cuáles serían esos factores más? La escala que tenemos en Moody calificaciones van desde el nivel AAA hasta el nivel más bajo que sería C. Lo que se conoce como grado de inversión contiene los grupos o categorías AA, el equivalente del triple B para las otras calificadoras, A, AA y bueno, AAA, ¿no? Y para abajo serían BA o WB, B y triple C, CA, CAA, etc. En sí, tener una calificación dentro de lo que se conoce como el triple B o el AA en nuestro caso, indica un riesgo moderadamente bajo. Y lo que nosotros hacemos en estos ejercicios de calificación es no solamente ver las métricas crediticias de cada país,
sino algo muy importante es ver cómo se comparan estos países con otros países que tienen características similares. No son iguales todos, pero tienen características similares. Entonces, para este ejercicio, bueno, se comparan, por ejemplo, en el caso de Colombia, con países de la misma región, como lo son México, Uruguay, Panamá o Perú, y también se comparan con países de otras regiones del mundo, como Filipinas, Indonesia, Hungría, Croacia, entre otros, ¿no? Entonces, eh, eh, una vez que se hace este análisis bueno, y utilizando el marco de nuestra metodología, lo que se determina es eh, con qué perfil o con qué nivel de calificación estaría alineado el perfil crediticio de cada soberano. En el caso de Colombia, como les mostraba en la presentación, es que todavía está alineado con un nivel de calificación Baa1 o Baa3. Si viésemos un deterioro en lo que es la fortaleza fiscal, ese rango de calificaciones posibles bajaría a un rango de Baa3, Ba2. Entonces ya estarías contemplando una calificación ¿no? en el punto más bajo de grado de inversión una posible pérdida. Eh, Otro tema que hay que resaltar es que estas calificaciones se dan en el marco de una discusión de comité, donde hay participantes no solamente que conocen la región específica de cada país, sino también se contribuyen miembros de otras regiones. Y esto enriquece la discusión del comité y bueno, el comité al final es el que decide cuál es la calificación final. Eh, Solo para terminar la idea, cuando ya estamos hablando de una calificación en la parte más baja de la escala, CAA o el equivalente triple C o más bajo, ya estamos calibrando para, en el caso de Moody's específicamente, mayores pérdidas esperadas para los inversionistas que puedan tener esos instrumentos, ¿no? Entonces, para países de la región, como por ejemplo lo son Ecuador, Argentina o El Salvador, lo que implicamos o lo que estamos tratando de explicar con las calificaciones que tienen esos gobiernos es que hay mucho mayor, no solo probabilidad de default, sino también un nivel de pérdidas esperadas para los inversionistas. Muchas gracias, Renzo. Una pregunta de alguna manera relacionada. Colombia hizo una colocación de bonos a finales del año pasado, una colocación de bonos internacionales importante, y también la hizo hace apenas unos días. En el caso de Colombia, que digamos está calificado para ustedes en esa categoría triple B, ¿tiene algún impacto ese cambio en la calificación, esas emisiones? Si el país fuera, digamos, estuviera en otro rango de calificación triple C, esa misma emisión de bonos y ese cambio en el perfil de amortizaciones tendría un impacto en la calificación. Algo que nosotros recalcamos en el caso de Colombia es el buen manejo de pasivos que ha dado el gobierno, sobre todo en el contexto complicado que se ha dado a raíz, ¿no?, del choque de la pandemia y ahora con el alza de tasas, ¿no? Digamos, un soberano con una calificación de Baa o triple B no debería tener problemas de acceso al mercado, pero en el caso de Colombia lo que sí se observó, sobre todo en la emisión hacia finales del año pasado, es que el acceso al mercado, si bien seguía ahí, estaba algo más complicado en el sentido de que tuvo que emitir a cupones más altos de lo que se habían visto en años recientes. Hubo cierta mejora en la última operación, pero más allá de eso, el tema de estas dos operaciones es que muchos de esos recursos se están utilizando para
reducir las amortizaciones venideras en el año 2023 y 2024, para así también reducir lo que es el riesgo de rollover, ¿no? De que se aproximen esas amortizaciones y no hayan recursos para poder pagar. Esos son problemas que quizás sí se ven en países con calificación más baja, como podría ser el Salvador, ¿no? Para países con calificación en el nivel, ¿no?, CAA, a veces hay que esperar hasta el último momento para ver si es que van a repagar su deuda, ¿no?, como lo fue en el caso de El Salvador la semana pasada. Nosotros vemos o tenemos una definición de lo que podría ser un evento crediticio que va más allá de lo que se conoce tradicionalmente como un default o un incumplimiento de pago total, ¿no? Que el gobierno o el emisor venga y diga que simplemente no puede pagar los recursos. Cuando se dan ciertas operaciones en el mercado que implican que hayan pérdidas para los inversionistas, eso también puede ser considerado un evento de crédito para un soberano, ¿no? Entonces, ese fue el caso, por ejemplo, para El Salvador el año pasado, si no me equivoco, fue en septiembre, cuando hizo la operación de recompra de bonos que estaban a un precio bastante bajo, ¿no? Esto se dio, o sea, sin esas operaciones, el riesgo de incumplimiento para El Salvador hubiesen sido mucho más altas, pero, y obviamente, ¿no?, al hacer esa operación bajó el riesgo de incumplimiento para El Salvador, pero a la vez implicó que algunos inversionistas sí sufrieron pérdidas. Es una situación similar se dio recientemente en el caso de Argentina, donde el gobierno también recompró cierta deuda y lo clasificamos como un distress exchange, ¿no?, que es un intercambio de deuda en condiciones donde si no se hubiese dado ese intercambio, la liquidez del emisor se vería comprometida y aumentaría el riesgo de incumplimiento. Más allá de eso, nuevamente hay que recalcar que perdón, eh, estas operaciones nuevamente indican ciertas pérdidas para los inversionistas, ¿no? Lo último que resaltaría es el nivel de calificación, como yo les explicaba, está relacionado a posibles niveles de pérdida que puedan enfrentar los inversionistas. Una calificación en el nivel de, por ejemplo, El Salvador de CAA3 está relacionada a posibles pérdidas entre el 35 y el 65% del total. Una calificación de CA, como es el caso de Argentina, la pérdida podría ser mayor al 65%. Y en el caso de, por ejemplo, Venezuela, donde calificamos algunos de sus bonos todavía, tenemos una calificación de SEC, donde la pérdida puede ser casi total. Entonces, actualmente tenemos una perspectiva negativa para la calificación de El Salvador. Con este pago de deuda, quizás los riesgos de un incumplimiento inminente han bajado y podría haber un cambio en la perspectiva, pero todavía vemos ciertos riesgos asociados al perfil crediticio y sobre todo al tema de liquidez. Muchas gracias, Renzo, muy amable. Bueno, creo que estamos por terminar, pero quiero hacerte una pregunta relacionada con el riesgo ambiental. Durante 2022 tuvimos un exceso de lluvias en Colombia y muy recientemente una reaseguradora muy conocida en el mundo ha mencionado que Colombia es uno de los 10 países con mayor exposición a los riesgos derivados del cambio climático. ¿Consideras que ese tipo de elementos también podrían contribuir estructuralmente a que el país tuviera un mayor riesgo de cambios en su calificación, sobre todo deterioros, más teniendo presente que esto podría también exigir a el gobierno desde el punto de vista fiscal en ciertos momentos de emergencias y para atender estos eventos?
Los riesgos ambientales, sociales y también de gobernanza eh, están definitivamente considerados dentro de lo que es el marco analítico para las calificaciones. Más allá de la calificación en sí que tenemos para los emisores, ¿no? En el caso de Colombia BAA2, también nosotros calificamos la exposición que tienen los diferentes emisores a estos riesgos. En el caso ¿no? de Colombia, por ejemplo, la exposición que vemos para los riesgos ambientales y cómo pudiesen afectar el perfil crediticio del soberano son moderadamente negativos dentro de esta escala ¿no? de exposición. Y claramente ¿no? Esta exposición a los eventos de la niña o el niño y lo que eso puede implicar para el país están considerados dentro de este tema, ¿no? Como son las fuertes lluvias que se han visto. Los canales de transmisión de estos eventos ambientales o exposición a riesgos ambientales pueden ser relacionados al crecimiento económico, al gasto social, perdón, al gasto fiscal, temas en algunos países más de riesgo, ¿no? que puedan crear ciertas tensiones sociales y que afecten el riesgo político y también, bueno, las cuentas externas de los países. Entonces, o sea, como les mencionaba, nuestro análisis trata de incorporar estos elementos ambientales, sociales y de gobernanza, y ya deberían estar considerados dentro de lo que es la calificación del emisor. Estupendo. Bueno, pues con una comunicación un poquito accidentada el día de hoy, pero creo que hemos tenido un diálogo muy interesante con Renzo, una profundización sobre estos temas de las calificadoras. Renzo, quiero agradecerte tu participación con nosotros el día de hoy. Espero que nos vuelvas a acompañar. A todos los que nos han acompañado en la tarde de hoy, lamento no haberles podido dar la palabra para hacer preguntas, pero por motivos técnicos realmente no lo pudimos hacer. A todos, muchas gracias. Renzo, si tienes alguna palabra final. Muchas gracias por la invitación y espero que les hayamos dado información, buena información hoy. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Una feliz tarde. Que estén muy bien.